Otro botón y ahora sí, mis queridos amigos, muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a este De Pie y de Frente. Hoy es martes 12 de marzo del año 2013. Estamos a prácticamente 31 días de las elecciones presidenciales del 14 de abril propuestas por el Consejo Nacional Electoral Venezolano. Estamos a 7, casi 8 días ya del fallecimiento de Hugo Chávez, quien fue presidente de Venezuela. No estaba en funciones cuando falleció, le había entregado el coroto a Nicolás Maduro, quien es el encargado de la presidencia de la República ahora, en un gobierno de facto que tendría que ser dirigido por Diosdado Cabello, que es el presidente de la Asamblea Nacional, pero en un acto sublime de agavillamiento. ¿Qué significa agavillamiento? Siempre dice, no, él se agavilló, pero nadie sabe por qué. Agavillamiento es ponerse de acuerdo para cometer delitos, para cometer infracciones, para dañar a alguien o algo, para no respetar la ley. Eso es agavillamiento, ponerse de acuerdo. Bueno, se pusieron de acuerdo entre todos estos vándalos, los del régimen de Venezuela. Ya uno de los vándalos no está, falleció, se murió porque el cáncer no perdona, pero siguen los otros, los 40 ladrones están todavía ahí. Alí Baba, bueno, ni modo, se le acabó la historia, pero los 40 ladrones siguen ahí. Y bueno, estamos, como les digo, a 31 días aproximadamente de una nueva posibilidad de comicios electorales para presidente, y veremos a ver cuáles van a ser los resultados, si esta vez serán 150 a 1 o a 2, o serán 70 a 1 o a 2, pero en lo personal yo creo que con lo que hay, con el aparato que hay, con el Consejo Nacional Electoral que hay, que parecen con su brazalete de la FARC, bien chévere que les queda, porque ya nos dimos cuenta de cuál es el talante. Y aplauden a Maduro y al otro lo miran feo y por ahí no le dicen al otro que hay un poco de gente parada en la puerta tratando de chamuscarle la iniciativa, en fin, de echarle una broma, porque por ahí dicen que estaban esperando a Capriles para echarle una vaina en la puerta del Consejo Nacional Electoral, porque las hordas de delincuentes siguen, son minoría, pero tienen aterrorizado al país. Y pues bueno, sigue, digamos, como quien dice, su curso la situación en Venezuela, y nosotros nos sentimos, por supuesto, tremendamente comprometidos, pero a su vez tremendamente avergonzados, porque lo que ocurre en nuestro país, sin lugar a dudas, no tiene historia previa, no tiene un algo con que compararlo. Es, yo creo que la anarquía hecha país, hecha sociedad, hecha pensamiento, hecha realidad. Creo que estamos bajo el comando de una élite de, no sé, de personajes de una comiquita satánica. Me parece que es un algo tremendamente fuera de la realidad lo que está ocurriendo en Venezuela. Me parece que es algo tremendo. Los ciudadanos, las personas, los liderazgos, la sociedad como tal, la moral, los deseos, las ganas, la capacidad de sorprenderse gratamente o por desagrado, pero en fin, ya no nos importa nada, ya nos da lo mismo. Por este lado no es así. Aquí nos da mucho, nos importa mucho, nos duele mucho, estamos muy preocupados, y gente preocupada es la gente que nos acompaña todos los días y que hace posible que nosotros podamos seguir adelante, como son nuestros hermanos de la Organización Internacional para los Derechos Humanos de las Américas. Libérenlos ya. Libérenlos ya. Organización Internacional de Derechos Humanos para las Américas tiene como objetivo fundamental defender jurídicamente en las instancias internacionales los valores de la democracia, la moral y los derechos de todos los hombres y mujeres que habitamos este continente. Visita nuestra página web www.liberenlosya.com y o contáctanos y síguenos en nuestra cuenta de Twitter
@libérenlosya_. Libérenlos ya, Organización Internacional de Derechos Humanos para las Américas. Libérenlos ya, Organización Internacional de Derechos Humanos para las Américas, por ellos y para ellos, por los presos políticos venezolanos, por los presos políticos bolivianos, los presos políticos cubanos. La organización Libérenlos ya desde Washington, D.C., pues representando y llevando adelante todos los casos de violaciones que hay en nuestra Latinoamérica, porque parte de adecentarla y parte de reconstruirla y parte de hacer un trabajo a favor de la moral y del respeto hacia esas personas es precisamente jamás olvidar, jamás dejar de lado lo importante, jamás desprendernos, repito, de lo importante que es el que por sobre todas las cosas la vida debe ser preservada. Mis amigos, esta noche está con nosotros, déjenme que voy inmediatamente a... no estoy recibiendo video de la doctora, ya seguramente va a estar con nosotros, doctora Paola, si nos puede dar video para tenerla con nosotros ya aquí en esta conversación que vamos a tener esta noche. La doctora Paola Holguín ya la tenemos con nosotros, mis queridos amigos, en video directamente desde Colombia. La doctora Holguín, pues, es parte del equipo, de ese tremendo e importantísimo equipo que trabaja día a día con el presidente Álvaro Uribe en Colombia. La doctora Holguín tuvo la inmensa suerte, como le decía hace unos días atrás, de pertenecer al equipo de gobierno del presidente Uribe y hoy en día pues se encuentra con él también en el trabajo diario a favor de seguir el avance de la justicia, también de la paz, de la libertad y de la democracia en esa Colombia que tanto queremos todos los latinoamericanos de bien. Y que tanto nos importa porque en definitiva podría ser parte de una lucha por una paz, una justicia y una libertad también para toda una Latinoamérica que está siendo atacada en bloque por un flagelo de una extrema izquierda que pareciera haber llegado para querer quedarse. Doctora Holguín, yo le agradezco de verdad muchísimo esta noche el que nos acompañe, que se haya conectado con nosotros y nos regale estos minutos desde Colombia. Quisiéramos que nos comente un poquito sobre cómo ve esta Latinoamérica, cómo ve a Colombia, que está sin lugar a dudas y siendo uno de los países realmente importantes por su fuerza dentro de esta Latinoamérica. ¿Cómo ve a esta Colombia que lucha por la paz y por la justicia, por la democracia y por la libertad, inserta dentro de esta Latinoamérica que está de alguna manera tocada por los designios de una Cuba, que es la que parece que decide a su conveniencia los destinos de una Latinoamérica a la que ella también pertenece, pero a la que no le está haciendo sino daño? Doctora, buenas noches, bienvenida, el micrófono es suyo. Buenas noches, muchas gracias a ti y a todos los oyentes del programa, gracias por tus palabras tan generosas con el expresidente Uribe. Un saludo a todas las personas que esta noche nos escuchan. Frente a América Latina es importante manifestar la preocupación profunda por el retroceso que se viene presentando en algunos países del continente frente a la democracia, pero sobre todo preocupación por el silencio de los organismos internacionales y de los países que se dicen democráticos frente a esos atropellos. Cuando nosotros, durante el gobierno del presidente Uribe, trabajamos para profundizar la democracia en nuestro país, dijimos que para saber si una democracia en América Latina era de avanzada o retardataria, era caudillista o de instituciones, teníamos que hablar de 5 elementos básicos. El primero es la seguridad. No es posible que exista un país con una democracia fuerte si no hay seguridad para todos los ciudadanos. El segundo elemento, las libertades, incluida la libertad de emprendimiento. Mire, uno de los graves problemas que enfrentan muchos países latinoamericanos hoy es el atropello a la empresa privada y
ir desbaratando los aparatos productivos que finalmente son los que permiten al lado de la inversión generar riqueza para hacer política social. Entonces, ese tema nos preocupa. Un tercer elemento es la cohesión social. Nosotros no podemos hablar de democracias fuertes si no son democracias que se preocupan por construir riqueza y bienestar para todos sus ciudadanos. Mire, antes se creía que el discurso de la seguridad era un discurso de derecha y que el discurso de política social era un discurso de izquierda. Nosotros creemos que la seguridad como derecho humano no es un tema ideológico, no es un tema que se pueda catalogar de derecha o de izquierda, porque es un derecho humano y un bien público. Y la política social, como elemento fundamental de cualquier democracia, tampoco puede ser un discurso o una herramienta de los gobiernos de izquierda. Hoy todo país que se precie de ser democrático tiene que luchar por darle mejores condiciones de vida a sus ciudadanos. Mejores condiciones que son posibles si hay seguridad y si hay inversión. Mejores condiciones que son posibles si el país puede crecer económicamente, porque si no, es solo discurso social y demagogia, donde lo único que termina distribuyéndose es pobreza. Un cuarto elemento que nosotros defendemos es la independencia de las instituciones que conforman el Estado. Estados que no respeten la independencia de todas las instituciones que los conforman terminan siendo simplemente dictaduras con votos. Entonces, otro elemento que nosotros defendemos es que cada una de las ramas del poder y de las instituciones trabajen en armonía, pero con independencia y con respeto, para que no se pierda los pesos y contrapesos fundamentales en los sistemas democráticos. Y un quinto elemento es la participación ciudadana, es la transparencia. Miren, nosotros creemos que es imposible que existan sociedades democráticas hoy, que los ciudadanos están más formados y más informados, que no abran canales amplios de participación para que sean los ciudadanos los que se encarguen del diseño, de la implementación y el control de las políticas públicas. Eso a nivel general es lo que nosotros defendemos como un modelo de avanzada democracia, de profundización democrática para América Latina, y esa es una angustia que hoy tenemos por lo que estamos viendo es que en la región estamos asistiendo cada vez a un mayor recorte de la democracia, a un retroceso de la democracia con silencio cómplice de instituciones como la OEA, UNASUR, y además con silencio de muchos de los gobernantes de países que se dicen democráticos en América Latina. Frente al caso específico de Colombia, que usted también me preguntaba, hoy tenemos muchas preocupaciones. La primera preocupación es que los colombianos, cuando votaron por Juan Manuel Santos, lo hicieron dándole un mandato de continuidad sobre las políticas del expresidente Álvaro Uribe Vélez. 9 millones de colombianos depositaron su voto con fe en que él iba a mantener el rumbo que el país traía. Inmediatamente se posesiona, vemos que esas promesas de campaña, que esa plataforma ideológica con la que se hizo elegir fue una plataforma que abandonó. Las políticas con las que se había comprometido inmediatamente llegó al poder y las cambió, traicionando así el voto de sus electores. Pero más allá de eso, tenemos que expresar nuestra preocupación por cosas que se vienen presentando en el país. Primero, por un incremento en la inseguridad. El gobierno de Juan Manuel Santos abandonó la política de seguridad democrática y con ella está sometiendo a los colombianos a un crecimiento en los delitos de mayor impacto. Adicionalmente, los colombianos habían optado desde hace varios años por la institucionalidad como una herramienta para someter a las organizaciones narcoterroristas. Juan Manuel Santos decide emprender un proceso de negociación con las FARC. Un proceso de negociación que viene marcado por el ocultamiento, por el engaño y por la traición al pueblo colombiano. Un proceso que va en detrimento de nuestra democracia, de nuestras instituciones y del pueblo mismo. Mire, Juan Manuel Santos decidió sentarse a negociar con las FARC y el país se dio cuenta porque el presidente Álvaro Uribe Vélez puso un trino en Twitter
contando que había negociación. Inicialmente, el ministro de Defensa y la ministra de Relaciones Exteriores salieron a negar que se estaba adelantando el proceso, pero cuando la evidencia fue más poderosa que sus palabras, el gobierno se retractó y tuvo que decir que evidentemente estaba adelantando un proceso de negociación con las FARC en Oslo y luego inicia el diálogo en Cuba. ¿Por qué el presidente Santos, doctora, por qué el presidente Santos tuerce llegando a la esquina cuando tendría que haber seguido derecho? ¿Por qué da esa curva? ¿Por qué el presidente Chávez, que es quien recibe a la guerrilla colombiana y les da cobijo cuando el ejército colombiano trata de adecentar al país en esa batalla tan tremenda que han tenido, en esas batallas tan tremendas que en esa guerra han tenido, quise decir? ¿Por qué el presidente Santos da la vuelta llegando a la esquina? ¿Por qué Chávez se convierte en su mejor amigo si es uno de los grandes traidores que ha tenido Colombia? Y pues a los venezolanos muchos, diría yo, creo que a la mayoría de nosotros nos da muchísima vergüenza esto, porque son cientos de miles los ciudadanos colombianos también asesinados, otros secuestrados, familias perdidas, dañadas por obra de estos terroristas. Ahora, ¿por qué el presidente Santos da la vuelta? ¿Por qué el presidente Santos viene de ser un hombre agresor y agredido por Chávez y luego se convierte en su mejor amigo? ¿Y por qué llegando a la presidencia, quiero decir, el presidente Santos también ha intentado dejar ver que como que el presidente Uribe tuvo algunos manejos extraños y podría inclusive llegar a ser, tener que enfrentar, qué sé yo, temas en tribunales o en la corte, en fin? Hay una cosa que es cierta. Primero déjeme manifestar Claro, y reiterar las palabras del presidente Uribe de respeto y aprecio por el pueblo venezolano, que es un pueblo hermano del pueblo colombiano. Efectivamente, gracias. Las diferencias que tenemos con el gobierno de Juan Manuel Santos y con el anterior gobierno del presidente Chávez y ahora de su sucesor, tiene que ver con temas de fondo y no tiene nada que ver con el pueblo venezolano al que respetamos y queremos profundamente. Nosotros nunca pudimos entender qué pasó con el presidente Juan Manuel Santos. Algunos nos dicen que era que todo estaba planeado desde el gobierno, desde que él participó en nuestro gobierno, en alianza con su hermano, quien fue Enrique Santos, quien fue el primero en hacer acercamientos con las FARC. ¿Yo qué le puedo decir? Nos engañaron. Yo no encuentro razón para que un presidente abandone el rumbo y el mandato que le dieron sus votantes y sus ciudadanos, cuando además era un modelo que estaba dando resultados. Para los colombianos fue una cachetada ver que el presidente Juan Manuel Santos, después de todas las ofensas de Hugo Chávez Frías al pueblo colombiano, al gobierno colombiano y al presidente que lo ayudó a elegir, lo tratara como el mejor amigo y el elemento de estabilización para la región. Y fue una bofetada por varias razones. Primero, porque como usted bien lo acaba de afirmar, el gobierno chavista de Venezuela le ha dado albergue, financiación y protección a las organizaciones narcoterroristas de las FARC y el ELN, culpables de secuestros, de minas, de asesinatos y de muchos actos terroristas en Colombia. No entendemos por qué le dice que es su mejor amigo, cuando entre Colombia y Venezuela siempre ha existido una buena relación económica. Para nosotros Venezuela es un mercado natural y gracias al gobierno chavista nosotros pasamos en 2002 de tener más de 7.000 millones de dólares en exportaciones a Venezuela a un poco más de 1.500 el año pasado. Cuando quiso nos cerró la frontera, cuando quiso nos amenazó. A varios de nuestros empresarios no les pagaron sus deudas. Nosotros no entendemos por qué Juan Manuel Santos dice que Hugo Chávez es el amigo de la paz y de Colombia, cuando ha sido aliado de gobierno, de dictaduras alrededor del mundo y de organizaciones terroristas. Nosotros no entendemos ni entenderemos nunca por qué dobla la cerviz ante un gobernante que maltrató al pueblo colombiano y que maltrató al gobierno, como le decía ahora, que lo ayudó a elegir presidente de la República. Nosotros ante eso lo único que podemos decir es que estamos tan extrañados como el pueblo venezolano, que les pedimos perdón, porque las decisiones que ha tomado el gobierno de Juan Manuel Santos no fueron las decisiones por las que los colombianos votamos.
Les tengo que decir que nosotros tenemos todo el respeto y todo el amor por el pueblo venezolano, pero que los colombianos, el pueblo colombiano, no apoya a los gobiernos de facto, que el pueblo colombiano es un pueblo que cree profundamente en los valores democráticos, que el pueblo colombiano es un pueblo que cree en la hermandad. Entonces lo único que puedo decirles es que nosotros estamos muy desconcertados como ustedes frente a las decisiones del actual gobierno, que tenemos todo el amor y todo el respeto por el pueblo venezolano y que para nosotros el gobierno de Hugo Chávez Frías y el modelo chavista, el socialismo del siglo XXI, no es para nada un aliado del pueblo colombiano, ni un elemento de estabilización y de paz para la región. Doctora, tengo una llamada en espera, vamos a ponerla al aire y luego le voy a formular algunas otras preguntas que están surgiendo. Buenas noches, adelante, estamos al aire. Muy buenas noches, Paul. Habla Francisco Pozo desde Caracas. Y bueno, saludos y admiración a Pablo Andrea Holguín. Llamaba porque quería plantear varias visiones. Si bien es cierto que se optó por Juan Manuel Santos por la continuidad de lo que es la seguridad democrática, la política de Álvaro Uribe, también es cierto que las circunstancias y la geopolítica binacional, específicamente en la frontera, el análisis es mucho más extenso de lo que son solamente las relaciones comerciales. Por lo menos desde el Programa Nacional para las Naciones Unidas, las cifras y la información que se recibe de parte de las autoridades, los representantes del PNUD, es de una inmensa cantidad de colombianos hipotéticamente o supuestamente desplazados de Colombia hacia Venezuela con calificación de desplazado. Entonces, bueno, ahí hay varios interrogantes para que considere Pablo Andrea Holguín. Primero, conozco perfectamente Colombia, tanto geográficamente como su historia, y soy hijo de padres colombianos del Valle del Cauca. Y a mí siempre me ha extrañado que por qué hay desplazados en Venezuela si la situación económica en Venezuela es peor. A veces no lo entiendo y las autoridades, las personas con las que tengo oportunidad de hablar me dicen que no, que esos son, bueno, que si por la guerrilla o por los paramilitares, pero que efectivamente existen. Y yo a veces me pregunto, bueno, ¿serán realmente desplazados por los paramilitares y la guerrilla o será realmente parte de ese grupo? ¿No será de repente un caballo de Troya de grupo de personas que se hacen pasar por desplazados, así como para formar comunidades que puedan atentar contra la seguridad de Colombia desde el territorio venezolano? Sabemos de una gran cantidad de crímenes y prácticas que de la delincuencia y en lo que es el eje llanero, en el centro llano de Venezuela, de lo que es los secuestros express, la práctica de la vacuna. Y sabemos que de repente también es bien conocido que en el arte de la guerra la victoria o la mayor victoria es aquella que se obtiene con la menor violencia posible o que el enemigo llegue y baje las armas. En este caso creo que las negociaciones de Juan Manuel Santos, y respetando la opinión de la doctora Pablo Andrea Holguín, a quien yo mucho aprecio y admiro, y también tengo un gran reconocimiento a Álvaro Uribe, él es el padre de la seguridad democrática en Colombia, es que desde el momento de la votación al momento en que se hacen las negociaciones se presentan diferentes circunstancias. Una de ellas es la enfermedad y la posterior muerte de Chávez, lo que permite poder entrar en un campo de negociación en el cual se pueda de alguna manera desarticular la insurgencia en Colombia. Ese es mi punto de vista y bueno, quisiera tu loable opinión. Creo que hay muchas cosas en que profundizar y creo que en la geopolítica, en lo que es la seguridad binacional, muchas veces
las cosas se interpretan para lo conveniente. Creo que no deja de ser buenos amigos Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, y creo que es muy sabio en lo que es la intimidad de lo que son las amistades políticas de los partidos liberal y conservador en Colombia, que no es una cosa es el discurso mediático y otra cosa es el gran afecto y la gran estrategia para poder atacar y poder terminar con la insurgencia en Colombia. Un abrazo. Gracias. Señor Olguín, y bueno, igualmente para ti, Paul. Muchísimas gracias por participar y gracias por la llamada, mis amigos. Le entregamos nuevamente el micrófono a la doctora Paola Holguín directamente desde Colombia. Doctora, adelante. Bueno, primero un abrazo, muchas saludes a tus papás del Valle del Cauca, y quiero tocar varios temas de los que hablaste. Primero, sobre el tema de los desplazados. En realidad, Colombia tiene un problema de desplazamiento muy grave por el actuar de las organizaciones criminales en el territorio. Durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, nosotros logramos una ostensible reducción del desplazamiento, y de hecho, gracias a la política de seguridad democrática, logramos que muchas personas retornaran a su lugar de origen. Sin embargo, nosotros también tenemos preocupación, porque si bien pueden ser muchos de verdad desplazados, puede que suceda lo que señalaba el oyente, y es que muchas personas que en realidad pertenecen a la organización terrorista de las FARC se hagan pasar como desplazados para recibir albergue y atención en Venezuela. Mire, yo recuerdo que nosotros hicimos una denuncia en la OEA, terminando el gobierno, en la que les mostrábamos la ubicación de 87 campamentos terroristas de las FARC en territorio venezolano, y le señalamos la presencia de unos 1.500 guerrilleros allá. Entonces esa fue una preocupación que nosotros tuvimos todo el tiempo, que le denunciamos al gobierno venezolano en su momento y que denunciamos internacionalmente ante la OEA. Una preocupación es que esas denuncias que hicimos fueron abandonadas por el gobierno de Juan Manuel Santos. Frente al tema del proceso de paz, yo difiero un poco y de manera muy respetuosa al oyente, porque no creo que permita desarticular a la organización terrorista. Y no permite desarticularla porque nosotros lo que estamos viendo es que quienes están negociando en Cuba no representan a todos los frentes de la organización terrorista FARC. Muchos han expresado abiertamente que no se sienten representados por quienes están en La Habana, y la prueba de que ellos no están controlando a todos sus hombres es que decretaron 60 días de cese al fuego unilateral, una tregua navideña que ellos denominan, y durante esos 60 días Colombia sufrió 57 ataques de esa organización terrorista. La otra cosa por la que no creo que se pueda desarticular y que eso no sirva para llegar a la paz es porque, tal como están planteadas las negociaciones hoy, con el marco jurídico para la paz, las FARC van a tener impunidad y van a tener elegibilidad. Y esa es una de nuestras grandes preocupaciones, porque desconociendo los derechos que tienen las víctimas a verdad, justicia y reparación, hoy el marco habla de que los miembros de las FARC no tendrán que pagar un día de cárcel, no tendrán que restablecer los derechos a las víctimas, y adicionalmente ellos están hablando de elegibilidad y de algunas curules en el Congreso representando a algunas minorías. Yo me pregunto, ¿a quién representan? ¿A los narcotraficantes? ¿A los terroristas? ¿A los asesinos del pueblo colombiano? Porque esa minoría que ha derramado sangre de colombianos durante tantos años, hoy van a tener derecho a ir al Congreso o a curules. Mire, eso es una democracia de fusil que los colombianos no nos podemos dejar imponer. Claramente lo dice la Constitución: quienes hayan cometido delitos políticos pueden aspirar a cargos de elección popular, pero delito político es el que hace política de manera ilegal, no el que asesina, secuestra a nombre de supuestos idearios políticos. Entonces, frente a eso, no creo que este proceso de paz represente ninguna paz ni ninguna desarticulación de esta organización armada para los colombianos. Frente al tema de Uribe y Santos, quiero aclararle al oyente de manera también directa y con todo el afecto que esa relación sí se rompió, y no se rompió por un tema personal. La relación entre Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos
se rompió, porque cuando el expresidente Uribe le ha expresado todo el tiempo, de manera respetuosa, directa y frentera, los elementos con los que no está de acuerdo con el presidente Juan Manuel Santos, el presidente se ha hecho el sordo y en cambio ha engañado, ha perseguido a los funcionarios del uribismo y ha maltratado al expresidente Uribe. Mire, porque yo quiero que la gente escuche con detenimiento declaraciones de Juan Manuel Santos y van a ver cómo él se refiere a los uribistas como mano negra, tiburones, perros, canallas, perros, rufianes de esquina. Entonces, no creo que ese sea el tratamiento de un presidente a quienes respetuosa y democráticamente le están haciendo oposición. Y otra cosa es, aquí el tema no es de vanidad, aquí el tema no es de unas relaciones que se rompen por un tema personal, aquí lo que hay es una preocupación de un expresidente por un país, por unas políticas por las que los ciudadanos votaron y ante las cuales hoy se ven defraudados por un gobierno que decidió girar a otro lado. Doctora, ¿qué futuro se le ve desde esta Colombia de Juan Manuel Santos actual, la de este instante? ¿Qué futuro se le ve a Colombia? ¿Qué futuro le ve usted a Colombia? ¿Cómo visualiza usted la Colombia a corto y mediano plazo? Hasta llegar a la frontera del cambio de poder que probablemente sea a un gobierno nuevo del mismo Juan Manuel Santos, si es que decide lanzarse como candidato nuevamente a la presidencia para repetir, quiero decir, como presidente. ¿Y cómo ven ustedes el futuro, también a corto y mediano plazo, con un Juan Manuel Santos en Colombia y un Maduro en Venezuela, que también debería, según dicen los números, a pesar de que Dios existe y hace milagros, debería también ser Maduro el que ocupe la silla presidencial los próximos 6 años en Venezuela? ¿Cómo ven ustedes esa relación Santos-Maduro, Venezuela-Colombia de este corto y mediano plazo? Bueno, hay una cosa clara y es que el futuro, el próximo de Colombia no es muy alentador. Y no es muy alentador porque estamos viviendo una crisis de seguridad, no es muy alentador porque vemos un proceso de caída económica, de desaceleración de la producción industrial. Vemos además una serie de protestas porque cada vez el sector agropecuario colombiano está más afectado por la indolencia del actual gobierno. Vemos además una crisis social y un crecimiento del desempleo. Entonces, el panorama en el corto plazo para Colombia no es muy alentador. Además, por todas las dificultades que señalaba ahora, que frente al proceso de paz, mire, además es muy extraño, porque a Juan Manuel Santos le gustan mucho las encuestas, y las últimas encuestas lo que han mostrado es que los colombianos no aprueban su gestión, no aprueba cómo maneja la política de seguridad, no aprueba cómo está manejando el tema de la guerrilla en Colombia. Y lamentablemente hoy, la visión de los colombianos es tan pesimista como la que recibimos nosotros en 2002 del presidente Andrés Pastrana. Mire, la visión negativa sobre el futuro de Colombia no había estado tan baja desde abril de 2002, después de todo el desastre que representó el Caguán para los colombianos. Entonces, en el corto plazo veo que va a ser un tema muy difícil para los colombianos. ¿Qué pasa electoralmente? Juan Manuel Santos no sabemos si se va a presentar a elecciones o si en cambio va a lanzar a alguno de sus ministros, probablemente a Germán Vargas Lleras, porque Juan Manuel Santos es un hombre, digamos que un poco vanidoso, y ahora en las encuestas no le está yendo bien. Adicionalmente, en los últimos eventos a los que ha asistido ha tenido que sufrir rechiflas de los ciudadanos que no están de acuerdo con su política y que se han ido cansando un poco de las promesas que viene haciendo hace 2 años y medio y que siempre incumple. Entonces, yo creo que no está tan claro qué pueda pasar en la próxima elección. En Venezuela hay una enorme dificultad hoy, es que lamentablemente la mayoría de poderes están cooptados por el chavismo, y eso lleva a pensar que probablemente sea Maduro quien gane la elección. Además, una elección que está marcada porque se está haciendo
sobre la base que también es un poco penoso el expresidente que falleció. Pero como usted dice, Dios existe y los milagros existen. A mí me preguntaban de una revista virtual hoy que quién le convenía más a Colombia, si Capriles o Maduro. A mí no me cabe duda que ojalá fuera Capriles. A Colombia lo que menos le conviene es que el régimen chavista, en cabeza de Maduro, de quien sea, continúe en Venezuela. ¿Por qué? Porque la línea chavista ha sido una línea muy complaciente con las FARC, porque ha sido una línea muy dura con nosotros económicamente y porque es una línea que no nos sirve para temas como el combate al narcotráfico. Entonces, por todo eso, para nosotros, para mí como colombiana, y además yo me atrevería a decir algo más, y es que el fin del régimen chavista no solo le convendría a Colombia, le convendría a Venezuela y a los países democráticos de la región. Mire, es indudable la manera de, digámoslo que un poco descarada, en que el régimen chavista interviene en elecciones de otros países. Entonces yo creo que por bien de la democracia, por bien de Venezuela, que también tiene que salir adelante de una serie de elementos como la destrucción del aparato productivo, el problema que hay hoy de una sociedad totalmente polarizada y marcada por odios, el tema de desabastecimiento de alimentos, el tema de la inflación. Entonces yo creo que... La invasión cubana. Por ejemplo... Sí. El tema de poner, mire, soberanía. A mí me impresiona porque Venezuela era un país que en 1998 tenía una producción de 3.3 millones de barriles de petróleo al día y le pagaban más o menos 2.7. Y hoy de la producción le están pagando 900.000 porque el resto se va para Cuba y se los pagan con médicos, se lo pagan con entrenadores, con agentes de inteligencia y de seguridad, se va a China, pero esos son recursos que se va a países de Centroamérica a muy bajo costo, cuando, mire, el precio que tuvo el petróleo durante los gobiernos del presidente Chávez debió servir para fortalecer y estructurar un aparato productivo y una infraestructura que le diera toda la competitividad a Venezuela, pero eso no se dio por el manejo de los recursos. Doctora, perdone, quería hacerle una pregunta y para luego retomar el tema, pero me llama muchísimo la atención porque estamos hablando de haciendo una especie de comparación de esa Colombia con esa Venezuela que tenemos en este momento y de ese corto y mediano plazo. Ahora, quisiera hacerle un pequeño paréntesis solamente en el tema de los medios de comunicación en Colombia con los medios de comunicación en Venezuela, el tema de las retaliaciones políticas en Colombia y las retaliaciones políticas en Venezuela. En Venezuela hay presidio político, hay presos políticos, gente que está de hecho extremadamente enferma y que no están recibiendo ni siquiera apoyo ¿cómo se llama?, de derechos humanos. Hay organizaciones tales como Libérenlos Ya en Washington, D.C., de la cual nosotros estamos bien cercanos siempre, tratando de luchar por los presos políticos, por los derechos de los presos políticos bolivianos, que también aplican, digamos, la misma receta. ¿Qué pasa en Colombia con eso? ¿Qué pasa en Colombia con los medios de comunicación? ¿Qué tan bloqueado está, por ejemplo, el presidente Uribe o el equipo que ustedes integran y que podrían a lo mejor no llegar a la presidencia de la República en el próximo periodo, porque entiendo que el presidente Uribe no puede repetir la presidencia todavía, pero sí, por ejemplo, podría llegar al Congreso de la República, al Senado, algo así? ¿Qué pasa con los medios de comunicación? Dicen las cosas que ocurren, dicen las expectativas de los ciudadanos colombianos, se habla, hay acceso. ¿Qué pasa con ustedes en los medios en comparación con una Venezuela que tiene una receta que usted conoce bien por lo que escucho? Bueno, varias cosas quiero señalar. Primero, permítame hacer un reconocimiento público a todas las organizaciones que trabajan en favor de los presos políticos de la región. Gracias, gracias, gracias por no dejar que los olviden. Gracias por hacer todo el trabajo a ver si estos regímenes se acuerdan de ellos y les dan el tratamiento que merecen por
porque es un derecho, es lo mínimo humanitario que se debe hacer. Y gracias porque nos ayudan y nos dan impulso moral para exigiendo que los dejen en libertad. Varias cosas tengo que señalar. Bueno, además usted me hace esta pregunta en un momento en el que nos da muy duro lo que pasó con Globovisión. A ver, en Venezuela y en varios países del corte del socialismo del siglo XXI hay un atropello total a la libertad de prensa. Y algo similar, lamentablemente tengo que denunciar que está pasando en Colombia. En Colombia no están cerrando los medios, pero están a través de la pauta oficial cooptándolos. Además están llamando directamente a los medios para exigirles que saquen a los periodistas que hablan en contra del gobierno de Juan Manuel Santos y en favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Mire, a José Obdulio Gaviria, que fue asesor del expresidente, le hicieron cerrar su programa y lo hicieron sacar del Tiempo donde tenía una columna. A William Calderón le hicieron lo mismo. Y así tengo muchos ejemplos de periodistas que escribían en contra del gobierno actual y a favor del expresidente Uribe, que fueron retirados de los distintos medios de comunicación. Entonces, y además a mí me preocupa una cosa. Aquí había antes una ética periodística que obligaba a denunciar cualquier intento de censura y de limitación a la libertad de prensa. Y hoy, a pesar de los enormes atropellos a la libertad de prensa y a los medios de comunicación, están guardando un silencio cómplice. Eso me preocupa, y me preocupa que Colombia hoy también tiene presos políticos. El caso del coronel Plazas Vega, el caso de Andrés Felipe Arias. Esas son preocupaciones, o sea, lo que pasa en Venezuela, esos recortes a la democracia, se están dando también en Colombia. Alguien decía que de pronto el de Venezuela hoy es más evidente y ponía un ejemplo. Y decía, si usted tiene una olla caliente y mete un sapito, el sapo sale. Pero si usted lo mete en la olla en agua fría y lo va calentando lentamente, él no se da cuenta hasta que se cocina. De pronto eso es lo que nos está pasando en Colombia, nos están cocinando a fuego lento, porque se vienen dando síntomas muy graves de recorte a la democracia y todo el mundo está callando frente a esos recortes. Doctora, la posibilidad, perdone, otro paréntesis dentro del paréntesis, disculpe que la interrumpe. No. Que la interrumpa, quiero decir. Posibilidad de que un elemento que ha estado atento y se desmovilizaron y todo, la gente del M-19, por ejemplo, como Navarro Wolf, pudiera llegar a la presidencia de la República de Colombia, o peor aún, uno más reciente y más fresco, alguno de estos elementos de la FARC o del ELN en Venezuela pudiera llegar a la guerrilla apoyado con financiamiento de Venezuela. Porque a Maduro le encanta eso, de hecho lo vimos con maletas de dinero yendo a través de Nicaragua a apoyar a Zelaya en Honduras. Posibilidad de que eso ocurriera, de que eso pudiese ocurrir en Colombia, a pesar de que entiendo que Colombia no va a necesitar el billete venezolano porque la FARC maneja ingentes cantidades de dinero provenientes del narcotráfico, la principal industria de hecho. Mire, lo que usted señala para nosotros es de una preocupación enorme, además por varias cosas. Uno, porque las FARC hoy tiene un brazo político que se llama Marcha Patriótica, liderado por personas como Piedad Córdoba, a quien para vergüenza nuestra los venezolanos conocen muy bien. Tenemos preocupación porque hace poco fueron a La Habana congresistas colombianos y al parecer fueron a negociar curules para las FARC, lo cual es aberrante porque es un completo atropello al sistema democrático. Entonces, mire, el peligro está latente, el peligro está ahí. Nosotros estamos generando un movimiento ciudadano que está agrupando personas sin partido y bases de varios partidos, del Partido Liberal, del Partido Conservador, de la U, de la Izquierda Democrática. Se llama Centro Democrático. Con el Centro Democrático nosotros tenemos precandidatos a la presidencia, tenemos una lista al Senado, tenemos al expresidente Álvaro Uribe liderando este proceso y probablemente listas a la Cámara de Representantes. Nosotros hoy lo que estamos haciendo es recorriendo todo el país, como lo hemos hecho siempre, dándole la cara a los ciudadanos, enseñándoles nuestra propuesta, explicando qué vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer y tratando de conformar un nuevo movimiento social,
porque se viene una contienda electoral muy difícil para los colombianos y en un ambiente bastante enrarecido. Ajá. Al cerrar este paréntesis que yo me atreví a meter dentro del primer paréntesis, doctora, esta propuesta política que nos atrae, y me incluyo, yo no debería tomar partido porque soy quien está haciendo la entrevista, pero ni modo, tomo partido porque en definitiva este país, los Estados Unidos donde nos encontramos, me garantiza la posibilidad de yo opinar a través de las enmiendas de la Constitución de esta gran democracia que es la de los Estados Unidos de Norteamérica, a yo opinar lo que yo quiero opinar. Me parece excelente y yo apoyo esta idea. Ahora, apoyo el movimiento porque apoyo ese pensamiento, el pensamiento del adesentamiento que debería ser hecho en bloque en una Latinoamérica que está siendo atacada. Esto es una zancadilla múltiple la que se le está haciendo a Latinoamérica y creo que tiene que tener un parado. Hay que detener esto de alguna manera y tiene que ser en bloque. Si los ciudadanos bolivianos se sienten afectados por la receta que les está aplicando el régimen de Evo Morales en Bolivia, pues deberían tener, es más, yo los invito a agregarse a los ciudadanos venezolanos que se sienten también afectados por lo que ocurre en Venezuela en su contra y a los ciudadanos colombianos que se sienten afectados por lo que ocurre en Colombia en su contra y así en todos los países que integran este aparato perverso que se llama el ALBA, que en definitiva trae como consecuencia, digamos, que solamente salga beneficiado, ni siquiera Cuba, porque los hermanos cubanos también están sumamente deprimidos. El estamento de los Castro. Ahora bien, doctora, esta propuesta que ustedes hacen, y vuelvo a tocarle el tema de los medios de comunicación en Colombia, ¿tiene cabida en los medios de comunicación para llegarle a la sociedad civil? Mire, aquí hay una cosa y es en nuestra propuesta de Centro Democrático, cada vez tiene menos espacio en los medios. Yeah. Nosotros tenemos una cosa clara y es Juan Manuel Santos tiene la opinión publicada de los medios nacionales y nosotros tenemos la opinión pública. Porque en esos recorridos que venimos haciendo por todo el país vemos una coincidencia y una sintonía total del pueblo colombiano con las ideas que nosotros estamos defendiendo. ¿Qué estamos haciendo? Uno, estamos creando nuestros propios medios. Hoy hay medios nuestros como el periódico Debate, que es un periódico de centro que nos da espacio. Hay una emisora virtual que se llama Colombia Opina que nos da espacio. El Twitter para nosotros, o Twitter, se convirtió en una herramienta fundamental para hacer difusión a nuestras ideas políticas y obviamente el cara a cara. Nosotros estamos trabajando en pequeñas células por todo el país, hablando de la doctrina, de la plataforma, de la necesidad de la defensa de la democracia en Colombia y en la región y de las cosas en las que creemos para que Colombia ocupe el lugar que merece en el concierto internacional. Yo creo que el llamado que usted hacía ahora, muy generoso además, y toda la gratitud, porque es un honor que alguien como usted apoye el Centro Democrático. Gracias, doctora. Pero una cosa muy importante es, los ciudadanos en América Latina no podemos guardar silencio cómplice. Si nuestros gobiernos deciden hacerlo, nosotros no podemos hacerlo. La gran conquista de nuestros pueblos que tanto sacrificio nos ha costado es la democracia. No podemos permitir ahora que nos la atropellen. Nosotros tenemos que luchar por las libertades que merecemos, por el desarrollo de nuestros pueblos, por esos valores que nos pueden hacer grandes, porque hoy América Latina puede convertirse en una oportunidad para el mundo, pero siempre y cuando lo hagamos bajo parámetros democráticos. Los otros regímenes no han dado resultado y nosotros vemos la situación a la que han llevado esos países a sus pueblos. Entonces despertemos, alcemos la voz, unámonos. Mire, el régimen chavista ha tenido muchos defensores. A la democracia le han faltado defensores en América Latina. Sí. Esa era la otra pregunta que le iba a hacer. Un tanto ese concierto internacional, esa vecindad, la vecindad de Colombia, quisiera que usted me hiciera un pequeño paseo. Ya más o menos nos quedó claro, bueno, no, más o menos no le voy a mentir, nos quedó bastante claro y tenemos bastante claro, creo, desde hace muchísimo tiempo.
el cómo se comporta Venezuela como vecino con Colombia, pueblo a pueblo, que es una cosa, y gobierno a gobierno, que es otra completamente diferente. Ahora, por ejemplo, un Ecuador, un Brasil y los demás países con los que puede tener o puede no tener espacio limítrofe o coincidencia en tierras, digamos, Colombia, pero por ejemplo un Chile, una Argentina, un Uruguay, un Paraguay, inclusive la misma Centroamérica, esa Nicaragua que le buscó camorra a Colombia hace algunos meses atrás, o cosa de un año, por las islas. No la sigue buscando. Ellos se quieren quedar con San Andrés. Ya. El gobierno se está quedando callado. La base popular colombiana no. Nosotros estamos defendiendo que se desacate ese fallo, porque es un fallo injusto, es un fallo que atropella la soberanía y la seguridad nacional de Colombia. Entonces, así el presidente Juan Manuel Santos esté callado y sea cómplice de ese fallo injusto, los colombianos de a pie, los ciudadanos estamos diciendo, desacatamos al fallo, no al fallo, porque San Andrés es Colombia, porque esas aguas son nuestras, Providencia es nuestra, los Cayos son nuestros y no nos los vamos a dejar quitar. Esos más de 73,000 kilómetros cuadrados de Mar Caribe son de nuestros raizales, son de los colombianos, son de nuestra gente. Entonces, no crea, es bien adversa la situación, claro, porque la alianza de todos los países del ALBA ha sido muy dura, claro, con el colombiano. Claro, es ALBA contra Colombia. Sí, y por eso es absurdo que ahora el presidente de Colombia quiera parecer amigo de quienes nos han atropellado. A la gente no se le puede olvidar el albergue que le daba el gobierno ecuatoriano a las FARC, no se le puede olvidar que allá estaba Raúl Reyes y hasta allá se tuvo que llegar por él, no se les puede olvidar todos los desplantes y todo lo que nos han hecho esos países. Eso sí, yo tengo que ser honesta también, y creo que de los países del ALBA, quien ha guardado una postura más prudente o de UNASUR, ha sido Brasil. Brasil tiene el 39% de UNASUR y Brasil ha sido un país más o menos moderado frente a Colombia. Perú, Chile, Uruguay, Paraguay. El presidente ha tenido muy buenas relaciones, el expresidente Uribe, con el gobierno chileno. Es que nosotros en general, puedo decirle que siempre tuvimos una relación muy respetuosa con la mayoría de gobiernos. Lo que pasa es que, con todo respeto, sí se dio digamos que una presión y un liderazgo muy negativo frente a esa alianza ALBA y cierta incidencia de unos países que terminó perjudicando mucho al pueblo colombiano. Doctora, última pregunta de la noche para ya no cansarla más. Los Estados Unidos de Norteamérica, un Estados Unidos con un gobierno republicano donde se comienza un trámite interesantísimo de continuación o de obtención de un tratado de libre comercio que debería generar un gran desarrollo económico y de conveniencia para ambas naciones. Luego entra un gobierno demócrata en los Estados Unidos, el presidente Obama, y el presidente Obama decidió mirar hacia cualquier parte excepto hacia Latinoamérica. Él está muy preocupado de Medio Oriente, está preocupado de Asia, está preocupado inclusive de África, pero de Latinoamérica no se preocupa. Y pues en definitiva ha dejado de lado la atención que sobre nuestra región debe tener, y esto ha generado que, como dicen por ahí, que cuando el gato salió de vacaciones los ratones hacen fiesta, o algo así es que dice el dicho. Los Estados Unidos con presidencia demócrata ante un presidente como el presidente Santos, y ante lo que significa la verticalidad moral de un presidente Uribe, que en este momento no está en la presidencia, pero que puede, sin lugar a dudas, ser el hombre que representa el pensamiento del ciudadano, ese deseo de respeto, ese deseo de garantía de la vida, de respeto de la vida, de echar y de marchar hacia adelante y de empujar hacia adelante el país. ¿Cómo ve usted
los Estados Unidos actual con respecto a la Colombia actual y qué puede ocurrir en términos de corto y mediano plazo también, toda vez que acaba de ser reelecto presidente Obama y pues quedan 4 años, ¿no? Usted toca varios temas. Primero, mire, usted me hace acordar, en Estados Unidos se hizo la elección de Obama antes de que nosotros saliéramos de la presidencia. Sí, correcto. Y algún día yo en mi indiscreción y mi bobada le dije, presidente, qué angustia esta elección. Y me dijo, mi hija, no se preocupe, porque no importa si gana un gobierno, demócrata o republicano, hay unos valores tan metidos en el corazón del pueblo americano que es difícil que los cambie radicalmente el que gobierne, no importa al partido que pertenece. Entonces, el presidente Uribe tiene muy buenas relaciones con ambos partidos. De hecho, él pertenece a un think tank bipartidista, que es el think tank del Partido Demócrata, del Partido Republicano. Pero yo como ciudadana colombiana de a pie sí te manifiesto una preocupación enorme por el descuido de Estados Unidos frente a lo que está pasando en América Latina. Sí tengo que manifestar mi preocupación, por ejemplo, frente al TLC por una cosa, y es que para países como Colombia, los tratados de libre comercio se pueden convertir en una herramienta importante para el crecimiento económico y el avance social, pero eso necesita responsabilidad de lado y lado. Necesita responsabilidad de nuestros países para tener desarrollo de infraestructura, de ciencia y tecnología y de elementos que nos permita ser competitivos en estos tratados de libre comercio, que yo creo que el tratado que se hizo entre Estados Unidos y Colombia bajo el liderazgo del presidente Uribe se logró llevar a buen fin de una manera que fuera justa y conveniente para ambos países. Sin embargo, si no hay voluntad política en esos procesos de implementación de parte de Estados Unidos, de verdad que termina siendo un canto a la bandera. Y si el gobierno colombiano no se preocupa por blindar y por ayudar a las empresas, por fortalecerlas y a toda la estructura productiva para poder llegar a esos mercados, nada nos ganamos con esos tratados. Doctora, nos llega una pregunta a través de nuestra productora, María Sorocay Machelini, dice así, pregunta para la doctora Paula Holguín. Doctora, el giro de 90 grados del presidente Santos nos podría hacer pensar que había un interés marcado de Chávez, Santos y Correa de matar a Manuel Marulanda, como también al Foro de Sao Paulo. ¿De qué? ¿De matar? Sí, a Manuel Marulanda, como también al Foro de Sao Paulo. Interpreto, no entiendo muy bien la pregunta, pero interpreto algo así como que ¿cree usted que haya podido haber una componenda entre Correa, Santos y Chávez para salir de Marulanda, para acabar con la guerrilla de la FARC o algo así? Yo no me atrevería porque uno en esto tiene que cuidarse de hacer afirmaciones a la ligera. El problema es que de la manera en que ha manejado el país, el presidente Juan Manuel Santos genera suspicacias frente a muchas cosas. Doctora, ahora sí, para despedirnos, ¿el presidente Uribe llegará a ser senador de la República en Colombia? Yo espero que con la generosidad infinita del pueblo colombiano a sus 8 años de gestión, con el liderazgo indiscutible que va más allá de las fronteras del presidente Uribe, se dé no solo que el presidente sea senador, sino que logre una gran mayoría parlamentaria para adelantar las reformas que el país necesita. Reformas como la reforma a la justicia, el tema del fuero militar, un Congreso más pequeño, un gobierno más austero. Yo confío en que los colombianos, por el amor y la gratitud que le tienen, van a ir masivamente a las urnas a votar por el centro democrático. El presidente no ha dejado de trabajar un solo día con todo afecto por Colombia y yo sé que los colombianos vamos a retribuirle ese amor votando mucho por él en marzo y en mayo de 2014. Las Fuerzas Armadas colombianas están con la entrega y la negociación con las fuerzas terroristas colombianas, con la FARC, con los guerrilleros, o están
con la verticalidad, el respeto y pues los derechos y la democracia que podría representar el presidente Uribe? Mire, nosotros tenemos unas fuerzas militares y de policía con un carácter enormemente civilistas, heroicas como las que más, pero hoy tienen una enorme dificultad, y es que el máximo comandante de las fuerzas militares y de policía en Colombia constitucionalmente es el presidente de la República, y él les está mandando mensajes equivocados, porque un día les dice vayan a combatir las bandas criminales y las FARC, y al otro día les dice estoy en Cuba negociando y las negociaciones van bien, porque les dice tenemos que acabar con el negocio del narcotráfico, pero al otro día dice que está pensando en la legalización de las drogas. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Que tenemos unas fuerzas militares heroicas por las que sentimos todo el afecto y todo el respeto a los colombianos, pero tenemos un comandante y jefe de esas fuerzas enviando mensajes equivocados y además acabando con la moral de nuestras tropas, porque hoy tenemos más o menos 13.000 miembros de las fuerzas en situaciones difíciles, jurídicas, y el gobierno no está dándole celeridad a sus procesos, no los está respaldando en la defensa judicial. Entonces creo que tenemos unos hombres y mujeres muy valerosos en nuestro ejército, en nuestra fuerza aérea, nuestra armada y nuestra policía, pero tenemos un comandante y jefe que no está haciendo la tarea. Doctora Paola Holguín, le quiero agradecer de verdad muchísimo esta hora que le robamos. Quiero, pues, por supuesto, y aquí en vivo delante de todos los amigos que nos siguen, poner este aparato desde aquí, desde Miami, totalmente a la disposición de ustedes. Queremos ser una herramienta de beneficio para Colombia. Queremos ser una herramienta útil para la democracia, la paz, la justicia y la libertad, pues, y estamos absolutamente comprometidos y casados con ustedes a echar para adelante a esta Latinoamérica que, como usted bien dice, podría ser realmente el factor de encuentro y de grandes encuentros y de grandes obras y de grandes cosas para, ¿por qué no? Para todo el planeta, para toda la humanidad. Doctora, bienvenida, de verdad, muchísimas gracias, y este aparato es de ustedes y cuenten con nosotros, por favor. De nuevo a usted toda la gratitud, a los oyentes 1000 veces gracias, a las organizaciones que trabajan por la libertad de los presos políticos, el reconocimiento, y bueno, a ese pueblo venezolano al que amamos profundamente, un abrazo, fortaleza, y termino con una frasecita para la región que siempre en los momentos de dificultad nos repetía el expresidente Uribe. Ahora puede que no la recuerde del todo bien, pero dice: las borrascas que se suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y sucedernos bien las cosas, porque después de haber sufrido tanto tiempo el mal es porque el bien está ya cerca. Sí, señor. Entonces, creo que la dije un poco mal, pero la idea es firmeza, fortaleza y combatividad para defender la democracia. Sí. No vamos a doblar la cerviz. No. Y de pie y de frente, así como se llama este programa. Doctora, muchísimas gracias. Toda la gratitud a ti. Dios la bendiga. Muy buenas noches, doctora. Muchísimas gracias y espero poderla tener pronto otra vez con nosotros si usted nos da la oportunidad. Claro que sí. Muy amable. Muchísimas gracias. Y saludos al presidente Uribe. Nuestros respetos y nuestro estímulo, nuestro apoyo y nuestro cariño para el presidente. Con el mayor gusto y un abrazo enorme, enorme a ustedes. Gracias, doctora. Muy buenas noches. Mis queridos amigos, desde Colombia, directamente en exclusiva, la doctora Paola Holguín para esta De Pie y de Frente a través de radionext.com, La Voz de la Libertad. Nosotros estamos con ellos, estamos comprometidos, estamos con la paz, la justicia, la democracia, la libertad de nuestra América y pues por supuesto de esa Colombia amorosa a la que nosotros también amamos y por la que también estamos dispuestos a dar cada minuto, cada segundo, cada gota, cada pensamiento, cada neurona. Así es que tenemos que seguir adelante todos unidos en bloque y así es como vamos a lograr volver a amalgamar a nuestra América para que sí de verdad sea esa América que el verdadero Simón Bolívar soñó, donde todos los latinoamericanos sonriamos, seamos felices y podamos sentirnos realmente hermanos, distantes de todas esas cosas extrañas que últimamente nos han sembrado. No merecemos eso, merecemos una Latinoamérica unida y amorosa. Y sobre todo, pues, al
al calor, a la guía y a la forma, a la orientación de pues personas, inclusive como la doctora Holguín, que siendo tan joven tiene una gallardía tan grande, pues de aplaudir, de respetar y pues por supuesto de seguir. Mis amigos, nos despedimos, si Dios quiere, hasta mañana, agradeciéndole nuevamente a la doctora Paola Holguín desde Colombia. Gracias, doctora, muy buenas noches. Nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo y hasta pronto. Muy buenas noches. Mis amigos, nosotros nos despedimos hasta mañana en este De Pie y de Frente a través de radionext.com, La Voz de la Libertad. Gracias de verdad por habernos acompañado. Gracias a la doctora Paola Holguín. Le dimos nuestros saludos al presidente Uribe, a quien pues estoy absolutamente seguro en algún momento tendremos con nosotros. Y a seguir luchando por esa Latinoamérica que nos merecemos, por esa Venezuela que nos merecemos, por ese Chile que nos merecemos, por esa Colombia que nos merecemos, por esa Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia, Ecuador que nos merecemos, por ese Brasil, por ese Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Panamá, Costa Rica, por todos nuestros países, por todas nuestras culturas que son tan ricas, por toda nuestra gente, por ustedes, por nosotros, pues, por este México que nos merecemos también, este Estados Unidos, esta Canadá, por toda esta América realmente unida. Cuídense mucho, mis amigos. Nos volvemos a encontrar mañana y dentro de algunos minutitos estará ya dando vuelta el link de la grabación de este programa que siempre pone a rodar nuestra queridísima productora María Sorocay Macellini. En la producción general de la estación, Donatella Ongreda, en el máster de la página web y control de los servidores, Marcos P., quien se encuentra trabajando ya 2 días pegados, casi 3, para poder esquivar ese gran daño que nos ha hecho esa empresa del Estado venezolano que se llama CanTV, que les ha hecho sobre todo a ustedes, que no les permite pues entrar, accesar a la página de Radio Next. Pero ustedes hacen su trabajo y sé que de alguna manera buscan la forma y nosotros seguimos también trabajando para eso, para que usted pueda visitar nuestro portal y seguir enterándose de la verdad, porque nosotros estamos comprometidos con ustedes. Nuestro compromiso es con ustedes, quienes hacen que todo esto valga la pena. Nos encontramos mañana, mis amigos. Saludos a nuestros hermanos de Libérenlos Ya. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Gracias nuevamente a la doctora Holguín. Gracias, Colombia. Muy buenas noches. Cuídense mucho. Gracias, Venezuela. Dios te bendiga. Gracias, América. Dios está contigo.